lo que es la tecnología de dial-up, acuérdense, sobre redes conmutadas por circuitos. Habíamos utilizado lo que se denominaba última milla, ese tramo entre el prestador del servicio de telefonía, que es el que nos estableció un vínculo físico a través de un par de cables que llegaba hasta nuestro domicilio. Que en este caso, en las ciudades de Córdoba, por ejemplo, este servicio lo presta Telecom y en el sur del país lo presta Telefónica. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar el resto del espectro de frecuencias que puede transportar ese par de cables, ¿sí? Acuérdense que nosotros, cuando habíamos trabajado con dial-up, habíamos trabajado solamente con el canal telefónico, es decir, con los primeros 4 kHz. Por eso es que o hablábamos por teléfono o transmitíamos datos, pero no podíamos hacer las dos cosas simultáneamente. Bien, entonces, nosotros, con las distintas evoluciones de los módem, hasta llegar a los últimos que se fabricaron dial-up, que fueron los módem B90 y B92, habíamos visto que llegábamos a una velocidad máxima de transmisión descendente de 56 kilobits por segundo y ascendente de 48 kilobits por segundo. ¿Esto por qué? Porque nosotros teníamos nuestra señal analógica que transportaba nuestros datos, porque utilizamos modulación digital, ¿se acuerdan? Quiere decir que tenemos una portadora con una frecuencia de trabajo de 2400 Hz. Habíamos dicho que esa era la frecuencia base. Entonces, nosotros podíamos trabajar a 2400 Hz como máximo en cuanto a frecuencia, y nuestra velocidad de transferencia de datos efectiva, si nosotros usábamos modulación digital ASK, PSK o ASK, FSK y PSK, como máximo llegábamos a una velocidad de 2400 bits por segundo, porque por cada ciclo de la señal enviábamos un bit y no teníamos más posibilidad. Y ahí se extinguía nuestra capacidad de seguir aumentando la velocidad. Pero con la incorporación de modulación en cuadratura es donde nosotros dijimos, bueno, la magia de la modulación en cuadratura es que podemos enviar más de un bit por cada ciclo de la señal, ¿se acuerdan? Entonces ahí es donde, desde el punto de vista teórico, esto podía escalar hasta infinito. Sí, perfecto, pero había una realidad que ya nos las había marcado Shannon, que nos dijo, tengan cuidado porque la relación señal-ruido va a ser muy importante, sobre todo si yo tomo una constelación con mayor cantidad de elementos para distinguir amplitud y fase, voy a tener que tener una relación señal-ruido que me permita hacerlo. Entonces eso veíamos que traía una limitación y podíamos trabajar hasta con 15 bits por cada ciclo de la señal, porque nuestra realidad tecnológica era nuestro vínculo físico y habíamos visto esa maraña de cables que es el tendido telefónico que nos daba esta limitación. Por eso es que en dial-up, teniendo nada más que 2400 Hz como ancho de banda, las máximas velocidades a las que podíamos llegar son estas que indicamos acá. Por eso estas dos curvas, que son dos rectas en este caso, nos indican cómo, pasando a la nueva tecnología XDSL-X, fíjense cómo tenemos un crecimiento mucho mayor en cuanto a la velocidad de transmisión y llegamos para VDSL a 100 megabits por segundo, ¿sí? Entonces decimos, bueno, veamos cómo hemos permitido o cómo hemos logrado llegar a estas velocidades. Acá tenemos un cuadro comparativo de las últimas tecnologías dial-up y acá vemos cómo ADSL alcanza mayores velocidades de transmisión en función de que, fíjense acá, vemos que el espectro que utilice, el ancho de banda que utilice es el que va creciendo. Es decir, si nosotros tenemos como límite nuestra relación señal-ruido, quiere decir que no podemos enviar más cantidad de bits por ciclo, lo que tenemos que crecer es en ancho de banda. Eso es lo que explica por qué en lo que es la familia XDSL-X crecemos en velocidad de transmisión, porque hemos abandonado estos 4 kHz y hemos utilizado el resto del espectro que sí puede transportar nuestro par de cables. Ahora, cuando nosotros trabajamos con estas frecuencias, dejamos libre estos 4 kHz para que la telefonía fija envíe su señal
dentro de este espectro y nosotros enviamos la señal dentro de este otro espectro. Por lo tanto, vamos a poder hablar por teléfono y transmitir datos simultáneamente, porque están en espectros distintos. Por eso estudiamos lo que es el concepto de modulación, que nos permite justamente realizar traslados de frecuencia, lo cual implicará que yo ahora lo que tengo que generar es una portadora de mayor frecuencia y ahí modular digitalmente la señal. ADSL significa, primero, DSL significa línea digital de abonado, S de subscriber en inglés. La A proviene de que inicialmente este sistema se diseñó para trabajar en forma asimétrica. Eso significa que nuestro canal ascendente va a tener un menor ancho de banda que el canal descendente. ¿Y esto por qué? Inicialmente porque las redes eran 1.0, significaba de que éramos consumidores de estos productos digitales, pero nosotros no producíamos a su vez. Esto fue cambiando con la web 2.0, donde nos convertimos en prosumidores digitales. Esto quiere decir que tanto producimos como consumimos estos recursos. Entonces, esta asimetría hoy en día ya no es necesaria. Es más, nosotros ahora necesitamos canales simétricos porque producimos gran cantidad de contenido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta transmisión que estamos realizando es bidireccional y ambos estamos produciendo contenido que debe ser transmitido a través de la red. En cuanto a definir el espectro de frecuencia, si ustedes buscan los espectros de frecuencia para ADSL o la familia XDSLX, y cuando hablamos de XDSLX vimos que la única forma de seguir aumentando la velocidad es seguir aumentando el ancho de banda, utilizar más espectro, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando veamos VDSL, VDSL1, VDSL2, lo único que va a ocurrir es que vamos a crecer en ancho de banda. Ahora, crecer en ancho de banda sabemos que nos va a traer complicaciones con la relación señal-ruido. Porque si seguimos con esa maraña de cables, evidentemente no vamos a poder trabajar dentro de ese espectro en forma eficiente. Entonces vamos a ver que se implementaron ciertas estrategias que van a tender a mejorar esa relación señal-ruido de ese tendido de última milla que dijimos. Va desde la central de conmutación telefónica que nos provee el servicio hasta nuestro domicilio. Y se llama de última milla porque el planteo para la telefonía, decía que el usuario no podía estar a más de 1 milla de la central de conmutación. 1 milla es más o menos 1.6 kilómetros. Cuando se genera todo el tendido, bueno, esto no se respetó en ningún país del mundo, porque la telefonía fija, al ser analógica, y yo al hablar por teléfono, el cerebro humano tiene la capacidad de poder distinguir las palabras aunque no estén completas, aunque haya mucho ruido. Nuestro cerebro tiene la capacidad de poder escuchar señales con mucho ruido y aún distinguir su legibilidad. Entonces, como éramos seres humanos los que hablábamos por teléfono, se podía degradar la calidad de la señal y por eso se extendió a mayor distancia. Ahora, cuando sobre esas mismas redes ya establecidas empezamos a enviar datos, la cosa cambia, porque ahora nuestro dispositivo, para poder trabajar a ciertas velocidades, va a necesitar una cierta relación señal-ruido. Aumentando la velocidad de transmisión en términos de modulación, voy a necesitar mejor relación señal-ruido. Entonces, quiere decir que esto vamos a ver cómo se resuelve en estas tecnologías. Lo primero que voy a indicar acá es que si ustedes buscan los extremos de las bandas de trabajo, tanto uplink como downlink, en distintas bibliografías van a encontrar distintos valores. ¿Por qué? Porque el que implementa el espectro efectivamente es el prestador del servicio, adecuándolo a las condiciones de relación señal-ruido efectivas de toda la red ya preestablecida. Nosotros en Argentina usamos este espectro de frecuencia.
Quiere decir que lo que está consignado en la presentación o en ese PDF que yo desarrollé en el 2017 son los valores que se utilizan en Argentina y son los que vamos a tomar como referencia, no lo que ustedes encuentren en cualquier bibliografía, incluida la bibliografía que cita la cátedra. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, fíjense que el espectro del canal ascendente comienza en 26 kHz hasta 160 kHz. Luego, el canal descendente de 200 kHz a 1104 kHz. Vamos a ver que a medida de que nosotros trabajamos con el resto de la familia de estas tecnologías, fíjense que cuando nosotros pasamos a trabajar con la opción de VDSL, fíjense que nosotros acá en ADSL trabajamos con 1104 kHz, que es lo mismo que decir 1.1 MHz. Y si trabajamos con VDSL, nos vamos hasta 12 MHz. Y si trabajamos con VDSL2, llegamos a 30 MHz. Estos gráficos no están a escala, porque este gráfico tendría que ser 3 veces más extenso que el que tengo acá, pero no entraría en la filmina. Por eso, estos están fuera de escala, pero acá tengo 30 MHz. Quiere decir que a ese par de cables lo estoy llevando a trabajar a frecuencias del orden de los 30 MHz. Eso significa que estoy muy próximo, debido a su efecto Skin, de que esto se convierta en una antena que transmite esa señal. Seguir aumentando la frecuencia, lo que implica es que esas señales, si pasan cerca de un transformador de línea, va a tener problemas. O sea, ya vamos a ver más adelante estas especificaciones. Entonces, analicemos las condiciones reales de trabajo. Vemos que para trabajar con estas tecnologías XDSLX, significa ampliar el espectro, significa cada vez trabajar con señales de mayor frecuencia. Eso va a involucrar de que nuestra última milla, que va a ser coincidente con lo que era inicialmente dial-up, nosotros en este tramo, entre la central de conmutación y el domicilio, vamos a utilizar todo el espectro de frecuencia. Van a estar mezclados dentro de esta etapa de la última milla. Vamos a tener un filtro a la entrada y salida de la central telefónica que va a ser la encargada de sumar estas dos señales, la de 4 kHz proveniente del servicio de telefonía y la de ADSL proveniente de lo que es la transmisión de datos, y ya vamos a analizar cuáles son los dispositivos que intervienen. En el otro extremo voy a tener en el domicilio otro filtro en la entrada de la línea de transmisión que me va a dividir nuevamente este espectro. Uno que va a ir los 4 kHz a la línea de telefonía fija, y el resto del espectro, las señales de alta frecuencia con un filtro pas alto, van a ir a la conexión con el módem. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Ya conocemos qué es un filtro, ya conocemos cómo funcionan y por qué esto efectivamente es así. Entonces, esto significa The All Telephone Service, el servicio de telefonía fija, 4 kHz, y acá el DSLAM, este multiplexor de acceso a la línea digital de abonado, es la que se va a encargar de trabajar con esta señal, y ya vamos a ver cómo gestiona esta transferencia de datos ascendentes y descendentes. Entonces vemos que ahora, una cosa es que este tendido que viene soterrado hasta la caja de distribución y luego habitualmente por tendido aéreo, o también puede ser soterrado, sobre todo en las áreas metropolitanas y sobre todo en lo que se denominan city, en las determinadas metrópolis, están soterradas, pero es habitual tener un tendido aéreo. Entonces vemos que una cosa es transmitir 4 kHz en estos dos tipos de tendido, y otra cosa es enviar 1 MHz y luego enviar hasta 30 MHz. Entonces, en este primer tramo, acuérdense, vamos a utilizar lo que se llama cables multipar hasta llegar a la caja de distribución. Es cierto de que este tramo del plantel se ha reemplazado mayoritariamente por fibras ópticas.
Entonces, habitualmente les ofrecen fibra óptica ARNET hasta su domicilio, pero en realidad les están ofreciendo hasta la caja de distribución. Este tramo es fibra óptica, pero este tramo sigue siendo el par de cables. A no ser que sea FTTH, que ya vamos a ver de qué se trata, que es fibra óptica hasta el domicilio. Pero hay que tener en cuenta cuando les ofrecen el servicio de televisión, perdón, de datos a través de ARNET, que sea FTTH y no fibra óptica hasta la caja de distribución, porque desde la caja de distribución a su domicilio tienen este tendido. Y eso se va a convertir en el cuello de botella. Estas cajas de distribución es las que ustedes habitualmente ven en las veredas, en las zonas de los barrios, la ven acá. Estos son los armarios de distribución o Crocksbox. Estos son los distintos... disculpen. La garganta me está jugando una mala pasada porque vengo dando clase desde esta mañana, muy temprano, y ya estoy diezmado, digamos. Bueno, entonces tenemos los cables que llegan hasta nuestro domicilio, que son estos pares de cables, que algunos tienen alma de acero para que soporten todas las, todo lo que es el estrés vinculado con la cizalladura, tracción, corte. Y fíjense, esta es la realidad de nuestro cableado. Entonces ahora cuando ustedes transiten por la ciudad, van a levantar su vista y van a empezar a observar cuál es nuestra realidad tecnológica, ¿no? Entonces fíjense que acá hay cables telefónicos. Esta es una caja de distribución de video cable que trabajan con señales del orden de los 800 MHz. O sea que las pérdidas de señal de estas cajas afectan al resto del cableado, ¿no? Entonces, cuando empezamos a buscar responsables por la baja velocidad de transmisión, empezamos a entender por qué ocurre esto. Estos son los cables que llegan hasta nuestro domicilio, ¿sí? Y luego tenemos estos cables que son para el plantel interno. Quiere decir que en el domicilio también nosotros podemos empeorar las cosas si toda la conexión a lo interno no está en condiciones, porque yo estoy tomando la señal desde el mismo lugar. Entonces, acá veo cómo esta última milla, desde la central hasta el domicilio, tiene un tramo soterrado hasta la caja de distribución, donde voy a utilizar este tipo de cables, que son pares tornados dentro de un multipar, donde se va a producir este tipo de fenómeno que ustedes ya lo han estudiado en cableado estructurado, en el tramo que llega hasta la caja de distribución. Esto es lo que se ha reemplazado habitualmente por una fibra óptica para evitar lo que ustedes ya han estudiado como Next y Fext, ¿sí? La paradiafonía. Y estas son las cajas de distribución que ustedes van a ver, o armarios de distribución que van a ver en las calles. Si ustedes abren, lo que tienen es estos cables multipar que llegan hasta estas borneras, y luego de las borneras sale ese cableado aéreo hasta sus domicilios. Y fíjense nuestra realidad tecnológica. Ahora, nosotros vamos a tener el ruido denominado BER, que lo que marca es la tasa de bit de error. Una tasa de bit de error aceptable es de 10 a la menos 7. Una relación señal-ruido que nos produzca una tasa de error de 10 a la menos 7. 10 a la menos 7 es un bit errado en 10 millones de bits enviados. Entonces acá vemos que esos ruidos son producidos por el ruido impulsivo. Sobre todo, fíjense, esta es la maraña de cables aéreos y acá tenemos un transformador de alimentación. Fíjense acá, hay un transformador de línea. En este caso, si estuviésemos en Córdoba, pertenecería a EPEC. Entonces ahora cuando ustedes caminen por las calles, levanten su vista y cuando vean los postes van a encontrar
estos transformadores y algunos de mayores dimensiones. Acá tenemos caja de distribución de videocable, o sea que esto es una fuente de ruidos impulsivos. Fíjense, acá tenemos otro transformador de línea. Está mal Miren hecho lo que eso, así o no. está muy mal hecho. Esta es la realidad tecnológica. ¿Sí? Ahora, ¿nosotros cómo vamos a evaluar esto? Fíjense que este ruido impulsivo, al ser un ruido impulsivo, lo que genera es variación de tensión, ¿verdad? Ya lo habíamos analizado cuando vimos el diagrama de ojos, vimos justamente que el ruido impulsivo estaba vinculado con la variación de tensión, por eso es que en el diagrama de ojos se veía en la parte superior y en la parte inferior. Hacía variar el ancho de ese pulso en términos de tensión. Eso significa que si yo estoy generando una constelación, esa constelación, acuérdense, varía por cuadratura, variación de amplitud y de fase. Quiere decir que yo puedo tener la misma fase, pero en esa fase puedo tener dos amplitudes y tengo dos elementos distintos de constelación. El ruido impulsivo lo que va a hacer es modificar la amplitud. Entonces, si supongamos que esta era la amplitud original, al variar la amplitud de la señal, yo voy a tener acá una componente de error. ¿Sí? Esto, ¿cómo se visualiza en el QM Analyzer, que es un dispositivo que nos va a poder permitir ver en tiempo real el diagrama de constelación? Como este vector se va a mover de posición, yo voy a ver que esos puntos son borrosos, justamente porque están variando constantemente su amplitud. Entonces, en vez de tener una imagen clara, tengo una imagen borrosa. Este error lo voy a ver marcado. Estas son capturas, fíjense, estas son capturas de el diagrama de constelaciones. Esto significa que yo coloco este dispositivo en la entrada de mi receptor y puedo ver, fíjense, la relación señal-ruido de 15 dB, ¿sí? Veo que esto no me permite distinguir el punto claramente, por lo tanto yo no voy a poder en el receptor distinguir si es un 1 o un 0, porque aparte acá estoy enviando varios bits por el tipo de modulación que estoy utilizando. Entonces, acá fíjense cómo, si la relación señal-ruido con el mismo tipo de modulación aumenta a 29 dB, fíjense cómo se ve claramente el punto. En cambio, si yo veo con una relación señal-ruido de 15 decibeles, yo tengo problemas. Entonces, si ahora yo estoy modulando, supongamos con 64 QAM, y esta es mi relación señal-ruido, y es lo que no puedo modificar en la línea de transmisión, ¿cómo creen que voy a hacer para poder recibir la señal y que no tenga tanto error? Porque esto va a implicar que mi ver ya no va a ser de 10 a la menos 7, sino que se va a ir a 10 a la menos 2 o 10 a la menos 1. ¿Cómo creen que yo podría solucionar este problema Aunque de... aumentar el ancho de banda. O sea, de vuelta es lo mismo que antes. Pero como yo ya estoy trabajando en un sistema preestablecido, ya tengo el ancho de banda fijado, tengo mis frecuencias de trabajo, no puedo ir a la línea telefónica, a ese tendido a ir a mejorar la relación señal-ruido, buscar los transformadores. ¿Qué se les ocurre que yo puedo hacer en una transmisión en tiempo real? Estoy teniendo cortes porque tengo mucho error. ¿Qué tendría que hacer? ¿Algún código de corrección de errores? No. Estoy teniendo... Vincúlenlo con la modulación, con lo que ya aprendieron en modulación. Fíjense, esta es mi realidad. Tengo 15 dB. Para este tipo de modulación no me sirve porque, fíjense que estoy teniendo muy mala recepción. Usar una modulación peor sería. Exacto. A cuando le llamamos peor, especificalo, Lorenzo. Sí, o sea, una que en vez de 64 QAM sea 32, por ejemplo, 16. Exacto. Entonces, con eso tenemos menos error en la transmisión. Por eso es que si yo bajo la velocidad, con esta relación señal-ruido, que es lo que no puedo modificar,
los puntos van a hacerse nítidos, pero obviamente voy a poder enviar menos bits por cada ciclo de la señal. Entonces empiezo a entender cómo funciona este sistema. Porque otra cosa es que yo diga, a ver, vamos a instalar todo. Y realizamos una señal de prueba y decimos, che, tenemos 15 decibeles y queremos tener buena transmisión, entonces vamos. Por eso cuando le dicen, vamos a digitalizar su línea. ¿Vieron cuando ustedes piden desde una línea telefónica y dicen, vamos a digitalizar su línea? ¿Qué hace el operador técnico? Mide la relación señal-ruido. Eso yo lo puedo hacer desde la central de conmutación. Y les da, supongamos, 5 decibeles. ¿Ustedes creen que les van a decir, no, con esa relación señal-ruido van a tener mala recepción? Decir, sí, se puede digitalizar. Después el problema es que van a trabajar a baja velocidad, bla, bla. ¿Se entiende? Ahora ustedes les pueden decir, bueno, envíame ahora se pueden comunicar y decir, bueno, quiero que me envíe una captura de pantalla o en tiempo real por Zoom, nos conectemos a cualquier plataforma y mostrame mi diagrama de constelación. O qué relación señal-ruido tengo, y ustedes se van y se fijan, ya van a ver que tienen más herramientas. Pero acá lo que estamos, fíjense, miren, acá el ver es justamente 10 a la menos 2. ¿Se dan cuenta acá? Ya está acusando que tengo muchos errores, cuando tenía que ser 10 a la menos 7. O sea, están cometiendo un error por cada 100 bits enviados. En cambio, acá ya mejoró un poco. A la menos 5, ¿qué significa? ¿1 en cuánto? En 100.000, en 10.000. 1 en 100.000, en 100.000, porque son 5. Entonces ya mejoró. Acá era 1 en 100, a la menos 2, ¿sí? Y les habla del pre y el post. ¿Eh? O sea, post sería después o sea, en el fin de la línea, ¿o cómo sería eso? Esto que ustedes están viendo acá, esto que tienen acá en realidad es el que ustedes tienen de salida. Y este es el que le está llegando a ustedes. Desde el sitio en que hicieron la medición. Y acá, fíjense, salieron con menos 7 y están llegando con menos 5. Porque está visto desde el receptor. Entonces vemos que hay una relación directa con esto. Entonces decimos, bueno, hasta aquí, como dice mi hijo el geólogo, se le puede sacar agua a las piedras, porque es cierto, se le puede sacar agua a las piedras. Es un efecto fracking que se utiliza también con el petróleo. Pero claro, sacamos pequeñas gotitas de agua e invertimos gramos. Significa que si nosotros queremos seguir aumentando la velocidad, vamos a usar mayor ancho de banda, pero con esta realidad tecnológica vamos a empezar a tener problemas, ¿verdad? Entonces, la solución para independizarnos de estos problemas, obviamente hay una respuesta a todo esto, que es utilizar fibras ópticas aumentando el tendido de fibra óptica. Entonces, quiere decir, y acá es donde aparece el famoso FTTH o FTTC o FTTN. FTTH significa fibra óptica hasta, la última letra define hasta dónde. Lo mejor es hasta el domicilio, home. Entonces, vemos que nosotros podemos llegar, FTTC es hasta el gabinete, que es lo que hoy mayoritariamente hicieron las compañías telefónicas, es llegar con fibra óptica hasta el gabinete y luego con el par de cables. Ahora, esto va a mejorar obviamente si yo llevo, esto es hasta el edificio, porque cuando ustedes llegan a un edificio pueden llegar hasta el edificio con o a un campus o a una zona residencial con la fibra óptica y luego pueden distribuir ya sea con cable coaxial, con cables UTP, como quieran. ¿Se entiende eso, no? Pero lo mejor es cuando hablamos del sistema PON, que es llegar hasta... ¿Por qué? Porque si ustedes llegan hasta el edificio, el resto va a ser alámbrico y su módem va a estar recibir un par de cables, de algún modo va a recibir un par de cables. Pero si hablamos de los que se llaman servicios PON, de redes de fibra óptica pasiva,
significa que ahora su módem va a tener una entrada directa de fibra óptica. Por eso cuando ustedes les dicen, bueno, les vamos a dar FTTH, vamos a llegar con fibra óptica hasta su domicilio. Ah, perfecto. Entonces, sí, contrato, con tal saben que se sacan de encima todo el problema de la relación señal-ruido. Y resulta que vienen a instalarlo y usted le dicen, pero ¿no trajiste otro módem? No. Y la fibra óptica, no, está en el gabinete. Y el gabinete lo tenemos acá a 3 cuadras, no hay problema y esto funciona todo bien. No, porque tienen este tramo. Me lo han hecho a mí. Me han ofrecido ya hace un par de años, ya harán 5 años, me han ofrecido fibra óptica hasta su domicilio. Seguro, fibra óptica, ¿me estás ofreciendo? Sí, fibra óptica hasta su domicilio. Bueno, y cayó el técnico de Arnet. Y vino, ¿y la fibra óptica? No, la fibra óptica llega hasta el gabinete. No, me dijeron fibra óptica. Cuando contraté, le pregunté a la persona, le digo, ¿van a llegar con la fibra hasta mi casa? Sí, con la fibra hasta su casa. Bueno, y vinieron así, ¿eh? No, está en el gabinete. Y le digo, yo les dije hasta mi casa. Sí, no, pero no hay ningún problema con... Imagínense, yo tenía problemas con la telefonía fija, llovía o había viento y yo me quedaba sin teléfono. Porque en este tramo, entre el gabinete, que no estaba a 300 metros, porque yo sé dónde está el gabinete en el barrio donde vivo, estaba a 600 metros. Y había un microcorte en uno de los cables, porque había crecido un árbol y lo rozaba constantemente hasta que lo cortó. Vinieron y lo empalmaron. Imagínense si con la telefonía fija tenía problema. Entonces, esta es la realidad. Hoy ya se está ofreciendo el sistema FTTH y con el servicio POM. No solamente Arnet, sino también Claro está ofreciendo este servicio. Entonces, obviamente que esto soluciona todos nuestros problemas. FTTB, como les dije, llegan hasta el edificio y ahí se puede llegar a hacer una distribución con distintos métodos. Lo mejor es FTTH, que lleguen con la fibra óptica hasta su domicilio, y ahora ustedes ya conocen la fibra óptica, conocen los conectores, o sea que no los pueden engañar como ingenieros en sistemas. ¿Sí? Porque yo les he mostrado cómo son los conectores, todo esto hemos estudiado en detalle. Entonces, esto es lo que es FTTH hasta el domicilio con servicios PON de fibra óptica pasiva, donde ustedes tienen que tener un módem óptico. De lo contrario, no estamos hablando de lo mismo. Normalmente se utilizan 3 longitudes de onda, cuando el prestador del servicio también les provee de video, pero en el caso de Arnet trabaja con 2 longitudes de onda, uno para el canal ascendente y otro para el canal descendente. Ahora, ¿por qué rápidamente las compañías telefónicas están empezando a brindarnos, o también en este caso Claro nos brinda la última milla de fibra óptica? Porque Argentina hasta el 2015 realizó lo que es la red REFEFO, la Red Federal de Fibra Óptica, lo pueden googlear. A lo largo de toda la cordillera de los Andes, de lo que es la Ruta 40 que va a Solidaria a la cordillera de los Andes, se hizo el tendido troncal que no poseíamos en Argentina, un backbone troncal para unir todo el país. Y luego los ramales para interconectar otras áreas geográficas, que eso ya estaba en un 80% hasta el 2015 y luego se siguió con este tendido de fibra óptica. Este es el Abra de Acay, donde ustedes ven acá este mojón. Esta es la Ruta 40, la zona del Abra de Acay, y acá tienen, donde ven estos mojones, abajo hay fibra óptica. Siempre que vean estos mojones en cualquier punto, abajo hay una fibra óptica. Este es el punto donde estoy indicando. Fíjense, geográficamente es este mojón que está acá. Inclusive se ven algunos restos de fibra, del tendido de la fibra acá. ¿Lo ven? Acá hay... Por eso Argentina hizo una gran inversión
en lo que son las redes troncales. Y acá, esto es en la provincia de Jujuy y esto es en la provincia de Córdoba. Los técnicos que no son de Telecom, sino que a su vez subcontratan y están acá empalmando fibras, como les había mostrado con los dispositivos que les... ¿Se Empalmando acuerdan? mal también. No tiene que estar Muy afuera mal. eso. Exacto, muy bien. ¿Te das cuenta, ingeniero? Ahora ya te empezás a dar cuenta. Es decir, tendrían que estar por lo menos en estas combi aislados. Es decir, bueno, ¿por qué? Fibra óptica. Ah, perfecto. Porque si yo te doy 10 megabits por segundo en fibra óptica va a funcionar, 100 megabits va a funcionar. Pero si después estas fibras tendrían que estar hechas para que te llegue 1 gigabit, y van a empezar los problemas. Vamos de nuevo. ¿Se entiende? Porque ahora también conocen ustedes sobre tecnología de fibra óptica. Entonces esto está mal. Y se dieron cuenta ustedes inmediatamente. Pero bueno, esto hasta, qué sé yo, con una tasa de 100 megabits, 200 megabits, y puede llegar a funcionar sin problema. Ahora, si esto es para 1 gigabit, vamos a estar con problemas. Volvemos de nuevo a lo mismo, ¿sí? Entonces empezamos a entender la realidad tecnológica. Acá les dejo este cuadro donde lo que está marcando justamente es el crecimiento del ancho de banda en función de las velocidades de trabajo. Y fíjense que acá habla de la distancia de este DSLAM, el multiplexor de acceso a la línea digital de abonado. ¿Se acuerdan en la imagen que vimos? A ver, vamos a ir hacia acá atrás. Este DSLAM está en la central de conmutación. Nos dicen, este DSLAM tiene que estar a 1,6 kilómetros. ¿Por qué? Porque el DSLAM, aguas arriba, fíjense, va a estar recibiendo la señal, supongamos que venga en el mejor de los casos con una fibra óptica o cable multipar, pero con fibra óptica hasta acá. Perfecto. Ahora, el DSLAM es un multiplexor de acceso a la línea digital de abonado. ¿Qué significa? Acuérdense que dijimos, vamos a estar constantemente conectados con Internet y no hace falta que nosotros estemos discando establecer el enlace, porque eso sí lo vamos a seguir haciendo con la central telefónica. Pero acá vamos a estar conectados siempre directamente a este multiplexor. ¿Por qué? Porque este DSLAM en realidad es un pool de módem, tantos módem centrales se denomina, como usuarios tengo conectados. Por cada usuario tengo un módem. Ese módem, aguas arriba, se transmite por redes ATM, de transmisión asíncrona, con lo que ustedes ya vieron que se llama redes conmutadas por celdas o células, que es lo mismo. Algunos autores lo llaman células, otros autores lo llaman celdas. ¿Se acuerdan? Que son de 53 bytes, con 48 bytes de payload y 5 bytes de cabecera o encabezado. Entonces, aguas arriba ya todo esto es digital. Y esto va sobre fibra óptica. ¿Sí? Entonces, el cuello de botella es lo que yo tengo entre el DSLAM y el usuario. Una forma de mejorar la situación vinculada con la relación señal-ruido sin llegar a FTTH es llevar este DSLAM y aproximarlo al usuario, porque quiere decir que esta red ATM va a estar a partir de donde se encuentra el DSLAM. Por eso es que una alternativa fue para VDSL llevarlos a las cajas de distribución, poner aquí el DSLAM. Entonces, cuando vamos a ver eso acá, decimos, ¿dónde estamos parados? Acá. La única forma de crecer en velocidad de transmisión es crecer en espectro. Eso significaba lo que vimos al principio, crecer en espectro a 30 megas. Eso quiere decir de que, fíjense, dependiendo de la distancia a la cual yo me ubique, si estoy dentro de los 1.6 kilómetros, yo voy a poder distinguir claramente entre los distintos servicios que me están ofreciendo en relación a la relación señal-ruido que yo tengo. Pero cuando yo ya estoy fuera
de los 2 kilómetros, fíjense que todas las tecnologías van convergiendo porque la relación señal-ruido se empobrece mucho porque para empezar la señal se atenúa demasiado. Estas son realidades. Por eso es que estos cuadros lo que me muestran es que a partir de que yo me voy alejando de la central, cualquiera sea el servicio que yo he rentado, van a converger todos en un punto, las velocidades de transmisión van a ir empobreciéndose, porque la relación señal-ruido es la que se va a empobrecer. Este cuadro lo que les muestra es la topología y la distribución de espectro que yo estoy utilizando, primero para ADSL y luego para el resto de los espectros de frecuencia, telefonía y ADSL. Acá lo que hago es pasar en limpio lo que les dije. El filtro lo que hace es, yo estoy recibiendo todas estas señales, ¿verdad? En la última milla. Ya saben que el tramo de última milla es entre la central y el usuario. Y allí tengo todas estas señales. ADSL, y si es VDSL, esto lo único que hace es extenderse en frecuencia. Coloco el filtro. ¿Qué llega al filtro? La parte de telefonía y los datos. Filtro pasa abajo, deja pasar la señal telefónica. Un filtro pasa alto, deja pasar la señal de datos. A esto es lo que se denomina un splitter o filtro. La telefonía y ADSL, que es lo que a nosotros nos interesa. Bien. Llegamos a este punto. Ahora, ¿cómo vamos a administrar este ancho de banda? Bueno, uno podría usar un solo canal, ¿sí? Fíjense que entre 200 y 1100, ¿cuántos kilohertz tengo? Más o menos, haciendo un cálculo rápido. 900. 900. Entonces, podría decir, bueno, usemos un solo canal de 900 MHz, ya tengo el canal, lo multiplico por el número de bits y ya tengo velocidad de transmisión. Pero vamos a ver que se utiliza otra estrategia. Lo que se utiliza son múltiples portadoras. A todo este ancho de banda lo vamos a dividir en subportadoras. O sea, lo vamos a multiplexar en frecuencia. ¿Sí? Cada una de esas subportadoras van a tener un ancho de banda muy parecido a estos 4 kHz, que va a ser 4312,15 Hz. Cada ancho de banda. Fíjense que es pensar filosóficamente que vamos a utilizar la misma idea de estos 4 kHz que lo utilizamos para dial-up, ¿se acuerdan? Eran esos 4 kHz de los cuales en ese momento era efectivo solamente 2400 Hz, mientras que en estos rangos de frecuencias van a ser efectivos los 4312,15 Hz. Entonces, la filosofía es la misma. Voy a dividir en canales, ¿sí? Cada uno, y aquí es donde vamos a entender por qué tienen que ser OFDM, esa multiplexación. Es porque si no, no tiene espacios entre frecuencias y habría como interferencias. Claro, si no tendría que dejar esos espacios y después tendría todas estas colas, ¿se acuerdan en lo que vimos, interferencia entre símbolos? Ya entendemos, claro, vamos a utilizar OFDM, primero no voy a tener que dejar esos espacios, con lo cual voy a tener una eficiencia mayor de ese ancho de banda de 900 MHz que habíamos calculado, lo voy a poder dividir, voy a tener tantos canales como esos 900 MHz dividido los 4,3 kHz. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es subdividir en canales. A esos canales, y acá está, fíjense, acá está mencionado, se denominan canales DMT, multiplexación discreta multitono. Discreta porque voy a tomar anchos de banda, estos anchos de banda van a ser discretos, van a ser todos iguales, entonces yo ahora, mi velocidad de transmisión va a depender de con qué relación señal-ruido este rango de frecuencias, porque no es lo mismo este rango de frecuencias acá
que acá, ¿verdad? Porque ustedes ya saben que el ruido afecta a las señales de acuerdo a su frecuencia. O sea que hay zonas más ruidosas y menos ruidosas del espectro respecto a los ruidos externos. ¿Me van siguiendo? Entonces, para calcular la velocidad de transmisión de cada canal será el ancho de banda por el número de bits que yo estoy modulando, ¿sí? Si yo tengo un ancho de banda de 4312,5 Hz o 4,3 kHz con todos estos decimales, porque todos estos decimales suman, ¿sí? Quiere decir que ADSL, su canal descendente, se divide en 256 subportadoras, o sea que tengo 256 canales DMT. En el gráfico anterior, en este, tenemos 256 DMT descendentes y 32 ascendentes. ¿De dónde sale ese valor? Justamente de dividir el ancho de banda en los 4312,5 Hz, para hablar de todos los decimales. Todos estos decimales valen en los cálculos. No multipliquen por 4,3 y se olvidan de esto. No, tienen que poner todos los decimales. Entonces voy a ver cuál va a ser la máxima velocidad de trabajo por cada canal DMT. Si yo trabajo con 15 bits, dada la relación señal-ruido, voy a tener como máxima capacidad por cada canal de 64 kilobits por segundo. Ahora, si la relación señal-ruido se empobrece en uno de estos canales, iba a bajar la velocidad del canal, de lo que aporta ese canal para transportar. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que el módem dial-up, que trabajaba con uno solo de estos canales, porque en definitiva es como trabajaba dial-up con un solo canal? ¿Se acuerdan? Que era de 2400 Hz. Pero el módem, ya con esa tecnología, yo podía setear en los registros S cada cuántos milisegundos podía ir y chequear la velocidad de la relación señal-ruido del canal e intentar aumentar la velocidad. ¿Cómo? Modulando con mayor cantidad de bits. ¿Sí? Aumentando o disminuyendo el NQAM. Constantemente, cada 20 milisegundos, cada 5 milisegundos, cada 100 milisegundos. O sea, cambiaría de, por ejemplo, 32 a 64. Exacto. Aproximadamente. Exacto. Fíjense que acá está trabajando para poder enviar 15 bits de 64 QAM, estamos trabajando a 32.768 QAM. Voy a necesitar una buena relación señal-ruido, y claro, cercana a los 60 dB, entre 50 y 60 dB. Eso significa entre 50 y 60 dB, 50 dB, 100.000 veces mejor la relación entre la señal y el ruido. Y si vamos a 60 dB, es 1.000.000 de veces mayor la señal que el ruido. Por eso es muy importante lo que venimos estudiando antes, ¿no? Entonces ahora entendemos la estrategia que nuestro antiguo módem dial-up lo hacía con un solo canal, pero cada tantos milisegundos iba y buscaba. Ahora, hay que buscar la eficiencia, porque si yo tengo un canal que es muy ruidoso, lo que era nuestra línea, imagínense lo que era conectar esa maraña, y que si había una tormenta, imagínense que los rayos y todo eso incidía sobre esos cables y se empobrecía inmediatamente la relación señal-ruido, ¿verdad? Entonces, si yo al módem en tiempo real le digo, puedo setear, vaya cada 5 milisegundos, el módem va a utilizar tiempo, porque tiene que procesar todo en tiempo real y modular y cambiar la velocidad y decirle al otro módem que cambie la velocidad. ¿Se acuerdan cómo lo hacía, no? Entonces, si yo sé que mi línea es ruidosa, no me conviene decirle al módem vaya cada 5 milisegundos, me conviene decirle vaya cada 200, 500 milisegundos, porque yo sé que no van. Si no, se la va a pasar chequeando, tratando de modificar, y la tasa efectiva de transferencia de datos va a ser pobre. Por eso es que desde el punto de vista de la ingeniería hay que tomar una decisión.
¿Sí? ¿Se entiende esto, no? De cómo programar al módem para que sea eficiente y no se la pase verificando si la cosa cambió. Es como decir, bueno, vamos a controlar el crecimiento de una planta. Bien, entonces, el proyecto que ustedes diseñan es cada 5 milisegundos voy y tomo una foto del... Bueno, si es para biología, para ver, ahora si es para saber si llega hasta el techo para después cambiar la planta, cada cuánto enviarían. ¿Se entiende esto, no? Sí. Perfecto, sigamos entonces. Ahora, desde el punto de vista del hardware, significa que yo tenga todos estos canales, necesito portadora para cada canal o no. Trasladar la frecuencia. Puede necesitar un modulador para cada canal. Antes el módem tenía un modulador, el dial-up, ¿se acuerdan? Entonces, en este razonamiento, para yo generar todas estas portadoras, ¿cuántos moduladores? Porque acá si este es el canal descendente, voy a tener que tener demoduladores en el módem, ¿verdad? Esos son 256 Claro, por 2. claro. O sea, Bueno, 256 demoduladores y 256 moduladores. ¿No? bueno, ojo, el que te transmite va a necesitar 256 moduladores, o sea, el módem central. Y vos van a necesitar 256 demoduladores. Pero tu módem que transmite desde tu domicilio, 32 moduladores y el receptor, 32 demoduladores. Ahora, si con uno se les complicaba, y cuando vayamos a 30 megahertz, van a ser, si acá son 256, ya vamos a hablar de miles de moduladores, ¿o no? Bien, eso esquemáticamente es esto que tenemos acá, ¿verdad? Un modulador con una portadora para cada frecuencia de trabajo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Usted dice, la pucha, ¿qué hardware? Por suerte se inventó el DSP, el procesador de señales digitales. Que todo esto se hace con cálculos matemáticos. Porque si no, efectivamente tendríamos un hardware muy complejo. Entonces, cada modulador genera cada una de estas portadoras. Entonces, el diagrama esquemático de este módem XDSLX o ADSL, en general de la familia XDSLX, tendrá tantos moduladores como portadoras utiliza. Esquemáticamente es esto. ¿Quién se va a encargar en el hardware de hacer eso? El DSP. El mismo que nos servía en las antenas MIMO, el mismo que les sirve a ustedes en los ecualizadores digitales. Por eso usted tiene un ecualizador en su teléfono inteligente, que no es otra cosa que un procesamiento digital de la señal. El microprocesador hace todo. Porque es matemático el asunto acá, con la transformada rápida de Fourier. Entonces, ya sabemos por qué nos conviene utilizar OFDM en ADSL, ¿sí? Y acá les dejé un esquemático porque decimos, OFDM significa que yo voy a poder, si yo no utilizo OFDM, tengo que dejar estas bandas de guarda, ¿se acuerdan? Por el tema del cruzamiento, el ruido. En cambio, OFDM me permite no solamente comprimirlos, sino que cruzarlos. Porque lo que hicimos en el análisis de interferencia entre símbolos. Entonces, fíjense todo el ahorro de ancho de banda que yo tengo con esta tecnología. Por eso es importante, y yo les dije desde el primer día de clase, miren, no les venimos a enseñar ni electrónica, ni física, ni matemática. Lo que vamos a hacer es usar herramientas de análisis que vienen de la matemática, porque esto viene del análisis matemático, herramientas que vienen de la física y herramientas que vienen de la electrónica que les van a permitir a ustedes entender cómo funciona esto desde el punto de vista cualitativo, pero desde el punto de vista de la ingeniería.
Porque ahora, si ustedes tienen un módem, y lo vamos a ver en el caso del módem, cable módem, los cables módem son de distintas tecnologías. Una tecnología es DOCSIS 2.0, otra DOCSIS 3.0, pero la DOCSIS 2.0 usa una sola portadora, de un gran ancho de banda, pero una sola portadora. Mientras que 3.0 ya pasa a utilizar OFDM. Y empezamos a ver la ventaja. Decimos, cuando antes tenía una portadora, ahora tengo cientos de portadoras que las puedo entrecruzar, como tengo acá, porque ya vimos todo eso en interferencia entre símbolos, explicamos por qué los cruces por cero, ¿se acuerdan? Bueno, yo ya sé que esto es mucho más eficiente. Y ahora, cuando ustedes vieron métodos de acceso, vieron una que es por código, ¿se acuerdan? Una era por tiempo, por frecuencia, y otra por código. Esto significaba de que lo que yo hago, ahora fíjense qué interesante. Yo tengo una transmisión de datos seriales, ¿sí? Y lo que hago es tomar cierta cantidad de bits y enviarlos por cada una de las distintas subportadoras. Entonces estoy transmitiendo en paralelo en realidad. ¿Se dan cuenta? Para cada portadora, por eso está acá en colores. Estoy multiplexando y las estoy enviando en el tiempo a todas juntas multiplexadas. Y a su vez, cada una de estas señales puede pertenecer a distintos usuarios. Y yo tendré que decirle al usuario receptor, ojo, que esto no va a ser siempre así, sino que a veces va a estar acá, a veces va a estar acá o a veces va a estar acá. Si yo le envío el código en el cual voy a ir saltando de frecuencia para recibir mis datos, si yo ahora capto la señal y no tengo ese código, no sé a quién pertenecen los bits que me están llegando. Por eso esos métodos de acceso por código significa que si yo no tengo el código, porque supongamos que acá yo lo puedo distinguir, por eso son datos en paralelo. Si son todo este mensaje puede pertenecer a un solo usuario y está todo bien, lo envío en paralelo, va a llegar más rápido. Eso sería una eficiencia en cuanto a velocidad, ¿verdad? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Porque acuérdense que esto es en un tiempo. En el tiempo de 2 bits envío todos estos, lo que vimos en transmisión en paralelo. Si todos pertenecen al mismo usuario. Ahora, si estos no van a pertenecer al mismo usuario, está bien, no voy a tener la velocidad, digamos, no voy a aprovechar esta tecnología para aumentar la velocidad, sino para encriptar la señal. Entonces voy a decir, ojo, los primeros 2 bits los voy a enviar por este canal. Los segundos 2 bits para el mismo usuario los voy a enviar cada tiempo de 2 bits por el otro canal. Pero yo te voy a decir cuál va a ser siempre la secuencia de saltos. Supongamos van a ser los impares, por hacerlo rápido. 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, listo. Vos sabés que tenés que ir saltando en esas frecuencias para ir recibiendo tus datos. Y otro saltará en el tiempo usando otra frecuencia, otra alternancia de frecuencia. ¿Eso se informa en el mismo código o...? Claro, cuando yo envío la primera... Por eso es que ahora hablamos de handshake, ¿se acuerdan? Una cosa es transmitir, otra cosa... Digamos. Exacto, te digo, che, vamos a hacerlo así, listo. Me enviaste el código, nos ponemos de acuerdo y empezamos a transmitir. ¿Cuál va a ser la alternancia? O puedo decir, no, vamos a usar todo esto para que vaya más rápido y no haya alternancia. Todo eso se puede configurar. ¿Y hay problema de sincronismo así? ¿O los códigos No. son autosincrónicos? ¿O cómo es? Ojo, que vos le enviaste al receptor, el receptor dice, bueno, perfecto, vamos a trabajar con esta alternancia, pero siempre hay un sincronismo, porque todo tiene que estar sincronizado. Este bit, que es el que te envía el código, obviamente que para empezar la transmisión, por eso se habla de cabeceras y payload.
La cabecera es lo primero que leo para saber cómo interpreto el payload. Y cada bit lleva su sincronismo. O sea que yo antes tengo que haber establecido el sincronismo entre emisor y receptor. Tac, 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 listo. Y ahora empecemos a leer lo que vos me decís en código. ¿Se entiende? Por eso fue importante el capítulo de sincronismo. Es decir, nos sincronizamos, perfecto. Todavía no te dije nada. Tac, 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 listo. Ahora te envío un paquete. Ojo, los primeros 5 bits de ese paquete, o byte en este caso, nos van a decir cómo vamos a trabajar con este payload. Y entre esos puede ir el código, porque esto van a ser placas adaptadores de comunicación inalámbrica. ¿Vieron que ustedes hacen el emparejamiento bendito? ¿Se dieron cuenta en Bluetooth que las primeras versiones de Bluetooth era un lío emparejar y seguramente les quedaron algunos dispositivos antiguos de emparejamiento y hay que apagarlo, prenderlo, que sí, que no, apagarlo vos al tuyo, no, bueno. Y los nuevos, ¡pip!, ahí no va. Y compran a lo mejor un aparatito, vieron que eso no sale más de 200 pesos, que tiene una salida de señal de audio y tiene una entrada de Bluetooth para convertir cualquier dispositivo en enlace Bluetooth. Y tienen, supongamos, un parlantito Sony perfecto, el que les salió $200, y a ese para emparejarlo es un lío. Y este otro aparatito solo, ¡pip!, ya lo reconoció. Dice, este que es marca Fernandito, lo que pasa es que ha mejorado el sistema de emparejamiento, el código. El otro código era, el paquete era más largo, ¿se entiende dónde está la eficiencia? Está en la programación de esos payload y de esa cabecera. Eso es lo que ha mejorado. Lo que es la tecnología desde el punto de vista del Minion, nosotros pusimos los cables o las ondas electromagnéticas y ustedes son los que mejoran esto. Pero si no entienden sobre estos funcionamientos básicos en el nivel 1, ¿cómo pueden mejorar la programación? Por eso es importante esta materia para los ingenieros en sistemas, visto desde esta forma. Los electrónicos tienen que decir, bueno, ¿y cómo son los cálculos de las señales? Cálculos matemáticos, ¿no? Esto lo ve un estudiante de ingeniería en sistemas, de ingeniería electrónica, y dice, che, pero esto no les hacen hacer ningún cálculo. No, porque ustedes necesitan saber simplemente cómo funciona. El otro dice, pero esta es la papa, ¿o no? Y cuando ven programación, los ingenieros electrónicos, dicen, y esto tenemos que programar. Y ustedes ven lo que pues sí, es una tontera. Sí, para ustedes. ¿Se entiende? Bien. Seguimos. Entonces, fíjense que este gráfico lo que nos está mostrando es el diagrama de bloque de un sistema OFDM. Aprovecho para profundizar un poco sobre OFDM porque ahora sí entendemos para qué nos sirve OFDM. Porque fíjense, cuando vimos interferencia entre símbolos quedaba en el aire y bueno, ¿y quién va a estar midiendo? ¿Para qué me sirve esto? OFDM, me complicaron con OFDM A encima. ¿Y ahora? Bueno, ahora entendemos para qué sirve esto. Entonces quiere decir, fíjense cómo nosotros podemos convertir en una señal en paralelo, tomar la señal serie y enviarla en una señal en paralelo y con eso generamos una eficiencia en cuanto al espectro, aumentamos la velocidad porque ya vimos, si podíamos tener varios cables y enviar distintos bits por distintos cables, ¿se acuerdan lo que hicimos en la placa madre, de lo que hablamos? Miren cómo se resolvió en forma inalámbrica. Lo podemos utilizar para enviar a mayor velocidad o lo podemos utilizar para tener seguridad o para tener muchos dispositivos que estén ingresando. ¿Esto qué me permite? Fíjense, cuando ustedes tienen Wi-Fi, dicen, che, bueno, pero ¿qué Wi-Fi tenés? De 2,4 GHz. Y mi vecino también, y el otro también, y el otro también, y todos estamos transmitiendo señales. ¿Y por qué no colapsa todo? Porque estamos haciendo esto. Usamos un código. Si bien es cierto que esto es finito, cuando llegamos a un nivel donde tenemos mucha saturación, los códigos van a empezar a ser redundantes. Ahí es donde les conviene saltar a los 5,4, a los 5 GHz o tratar de buscar otro espectro del router. ¿Se entiende esto? Pero ahora ya saben por qué no tienen que estar tan preocupados cuando ustedes vieron cuando buscan las redes.
y encuentran un montón de redes con muy buenas señales y dicen, uy, todas a 2,4 y yo tengo 2,4 y ahora ¿qué hago? Bueno, todavía tenemos esta estrategia. No es infinita, pero soluciona. Ahora se dan cuenta cómo lo soluciona. ¿Sí? Acá más de lo mismo, es decir, cómo tenemos los moduladores y demoduladores dependiendo de la cantidad de canales. Esta es la idea de lo que es un OFDM. ¿Sí? Es decir, cada una de estas frecuencias tiene que tener un modulador, si no, de lo contrario, esto no tiene sentido. ¿Se entiende esto, no? Sí. Si yo les digo, bueno, hágame un diagrama en bloque que permita realizar OFDM, listo, tienen que hacer esto. Es decir, un modulador por cada una de esas señales. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando yo modulo, traslado de frecuencia. ¿A qué frecuencia? A la de la portadora. ¿A cuál? Si a esto la llamo F1, esta es la frecuencia F1. Si este es F2, este será F2. Listo, ya está. En electrónica dicen, bueno, y haga el cálculo. Bueno, no. Por eso habla acá, canal de subida. Siempre que se habla subida y bajada es desde el usuario. ¿Sí? Lo que para nosotros es el canal de subida, para el módem central es el canal de bajada. ¿Se entiende eso, no? Por eso siempre desde el usuario. Bueno, acá hay más explicaciones de lo mismo. Modulación discreta multitono, cada uno de las portadoras, porque yo lo que voy a ir haciendo es sumando 4.312,5 Hz en salto de 4.300. Quiere decir que las frecuencias van a ir creciendo, como ven acá, pero el ancho de banda siempre va a ser el mismo. Solo que el comportamiento de la relación señal-ruido no es lo mismo acá que acá, dependiendo del ruido que me está afectando. Supongamos que toda esta señal está pasando cerca de una caja de distribución de videocable que tiene frecuencias de 800 MHz y bueno, a esta frecuencia no la va a afectar tanto, pero si sigo creciendo en frecuencia, sí. Después vamos a ver cuáles son las estrategias. Bien, entonces acá vemos lo que les decía, para 15 bits, con una modulación voy a tener 32.768 elementos para distinguir. Más vale que tenga una relación señal-ruido, fíjense, de 55 dB, quiere decir cercana entre la distancia que hay entre 100.000 y 1.000.000 de veces. Con esa mnemotecnia que yo les había enseñado, ¿se acuerdan? Son indistinguibles los puntitos en el diagrama, esa Claro. 32.700. Entonces imagínense por qué es tan importante la relación señal-ruido. Fíjense, si bajé a 52, ya bajo a 16.000. Y si me bajo a 34, más vale que sea 256. Entonces, esto es lo que va a definir, este va a ser nuestro cuello de botella, siempre. Porque eso ya lo aprendimos con Shannon. Nikon decía, bueno, sigamos modulando con tal. Claro, pero ¿y el ruido? Bien, entonces acá lo que vamos a ver es los distintos canales ascendentes y descendentes, cómo se distribuyen para las distintas tecnologías. ¿Sí? Lo que les dije hace rato, que a medida que yo me alejo del DSLAM, cualquiera sea el servicio que yo he rentado, mientras esté a 1,2 kilómetros la cosa anda muy bien, hasta 1,6, pero después voy a pagar lo que no voy a recibir. Siempre hablando de no tener fibra óptica, ¿no? FTTH. Y acá todas las bifurcaciones internas dentro del domicilio, cuando hablamos de cable telefónico, generan estos picos de atenuación por cada bifurcación. Por eso es importante que la línea del cable, la línea del módem, digamos, que el filtro yo lo tenga en la entrada del domicilio. ¿Por qué? Les ofrecen los microfiltros. Los microfiltros le dicen, bueno, para que ustedes pongan el módem en cualquier lado de la casa, lo conectan a cualquier roseta. Pero ojo, las rosetas tienen bifurcaciones. Y a mí me conviene que pongan el filtro de la entrada y tener una línea directa hasta el módem.
Eso es muy importante. Bien, ahora vamos a ver una estrategia para mantener constante o lo más constante posible la tasa efectiva de transferencia de datos. Miren, el método es sencillo. Fíjense que esto, yo voy a mover esta porque a mí me tapa para explicarle lo que yo estoy viendo acá. Bien. Estos son cada uno de los canales de MT. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Este gráfico, sí, lo que está mostrando, bien. Supongamos que nosotros tenemos una relación señal-ruido que nos permite trabajar con 14 bits. Quiere decir que, supongamos con 15, que ya lo conocemos al valor, con 15 bits, porque la relación señal-ruido es de 55 decibeles, me permite trabajar a 64 kilobits por segundo por cada canal de MT. Pero vamos a hacer lo siguiente. No vamos a trabajar al tope. Supongamos que nuestro margen es 14, vamos a dejar 2 bits que no vamos a utilizar en la modulación. Eso significa que si el canal se empobrece, va a seguir trabajando porque yo no lo he definido para trabajar al máximo de su velocidad. Entonces vamos a ver para qué me sirve esto. Obviamente que ustedes tienen rentado, supongamos, 100 megabits por segundo. Quiere decir que no tienen un canal de MT, tienen varios canales de MT que sumados les da el ancho de banda del canal de bajada. ¿Estamos de acuerdo? Del downlink. Ahora, una ráfaga de ruido va a afectar solamente a un sector de ese espectro y a otros no. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, acá en negro, lo que les consigné es cómo se empobrece el canal, su relación señal-ruido. Por lo tanto, estos bits no los puede transportar en tiempo real. Significa que tiene que bajar el nivel de modulación para que esto siga trabajando, ¿verdad? Lo que vimos hace rato. ¿Se acuerda? Sí. Entonces, para que se mantenga estable la tasa de transferencia, lo que hago es, estos bits que no los puedo transportar, los envío a los canales adyacentes. Con tal, todos tienen un remanente de 2 bits. O sea, subo los niveles de las otras portadoras, digamos, Exacto, en compensación de lo que no puede transmitir. Exacto. ¿Sí? Entonces, esa es la estrategia que me permite a mí subsanar este problema. Y esto se denomina bit swapping. Entonces digo, bueno, no trabajo al tope. ¿Eso qué significa? Que si yo te dije a vos, te voy a dar 100 megabits, una cosa es que yo los tome al tope de la modulación, o que te diga, no, te doy 100 megabits, teniendo este margen, te voy a dar más ancho de banda, pero de manera tal que cuando todo se empobrezca, yo te siga manteniendo los 100 megabits. ¿Se entiende eso, no? Estrategias para... Después vamos a ver si esto se cumple efectivamente o no. Tienen que ser contiguos los canales de MT que te den, porque si no son contiguos, la cuestión empieza a fallar. Ahora, hay otro tema, que estas ráfagas de variación de relación señal-ruido, sabemos que generan los BER, ¿se acuerdan? Esa tasa de error disminuye. Entonces decimos, ¿qué hacemos? Porque ahora, acuérdense que esas redes ATM, aguas arriba, el DSLAM, tiene contenedores donde va a ir cargando información que proviene de todos los usuarios. Porque el DSLAM es X cantidad de módem que reciben la información de todos, multiplexa en el tiempo, primero a uno, después a otro, y arma un paquete de transmisión aguas arriba, ATM, una celda donde va a ir cargando toda esa información y la envía. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, ese mensaje, si yo envío todos los mensajes de un solo usuario, cuando lo agarra una ráfaga de errores, engancha a un usuario y puede ser
catastrófico si está transmitiendo un streaming, por ejemplo. Ahora, porque esto es ya a nivel de la red. Perdón. En cambio, si ahora yo lo que hago es a esos bloques, lo divido en bloques más pequeños y ahí voy cargando datos de distintos usuarios. Entonces, cuando una ráfaga toma uno de estos paquetes que yo estoy transmitiendo, bueno, van a ser unos cuantos bits de varios usuarios, pero que en la tasa efectiva de transferencia de datos a ese usuario particularmente no va a afectar a uno, sino voy a distribuir ese error entre varios. Y eso hace que el servicio sea más estable. ¿Sí? Eso es lo que se denomina interleaving. Bien, entonces esos son dos mecanismos para mantener estable la velocidad de transferencia de datos, el interleaving y el bit swapping. Ahora empecemos a especificar los espectros de frecuencia de trabajo para el caso de VDSL. Ahora ya vemos claramente que el espectro para los datos va a ir de 138 kHz a 12 MHz. ¿Sí? Creció 12 veces el espectro, porque el otro era hasta 1.1 MHz, ¿se acuerdan? ADSL. Y acá ustedes lo van a encontrar en algunas bibliografías como VDSL o VDSL1, que son lo mismo después que apareció VDSL2. Antes que aparezca VDSL2, estaba VDSL y punto. Cuando apareció VDSL2, algunos renombraron a VDSL como VDSL1. Lo mismo que pasó con el, ¿se acuerdan? 3.0 y el 3.1, generación 1, generación 2. Bueno, hay una constante en esto. ¿Cómo se administran estos canales? De nuevo, lo vamos a dividir. Antes teníamos en ADSL un canal ascendente y un canal descendente. Listo, ¿se acuerdan? Todos se dividían en canales de MT. Bueno, acá se administra, se gestiona de otra manera. Fíjense, voy a tener canales descendentes 1, 2 canales descendentes y 2 canales ascendentes. ¿Sí? Gestión. Todos van a estar divididos con los canales de MT. Eso es heredado para todas las tecnologías. Y acá va a haber un canal optativo entre dos extremos de frecuencia. ¿Cuál va a ser ese extremo del optativo? El que va de 25 a 138 kHz. Que ya vamos a ver por qué es optativo. Yo puedo optar para usarlo como otro canal ascendente. Pero como esta zona es muy ruidosa, eso lo puedo optar en estas tecnologías. En la VDSL o VDSL1 es optativo. Ahora, es interesante saber cuáles van a ser los espectros. Bueno, estos son los valores de esos espectros. Primer canal descendente de 0.13 a 3,75 MHz. El primer canal ascendente de 3.75 a 5,2 y así sucesivamente. Estos son los valores que vamos a tomar como válidos. Estados Unidos utiliza otros espectros que se los dejo acá consignados, que se los dejo simplemente como referencia. No hace falta que los memoricen ni los aprendan, para que ustedes vean que en Estados Unidos usan otro rango de frecuencia. Por las dudas, vean bibliografía estadounidense y aparezcan otros valores. Te dicen, pero el profe me dijo que era 3.75, 5,2. El plan estadounidense usamos nosotros y en Europa y Japón se utilizan otros rangos de frecuencia. ¿Sí? Este es el que usamos nosotros, que es coincidente con el estadounidense. Y el europeo, fíjense, utiliza otro rango de frecuencia. Por eso es que esto se lo dejo como referencia. El que usamos nosotros es este que tenemos acá. Entonces, si yo les pregunto, bueno, diagrame el espectro de frecuencia de VDSL1. Listo, tienen que diagramar esto que está acá. ¿Sí? Ahora, esto es solo de referencia, para que ustedes vean que se utilizan otras. Por eso tengan cuidado de dónde sacan la información. Por eso les digo, lo que está acá consignado, que es lo mismo que tiene el PDF, lo que es válido. No se mareen entrando en internet, viendo bibliografías, porque cada uno dice algo distinto, porque en este punto depende de qué país. Para VDSL2 ya trabajamos hasta 30 MHz. Quiere decir que ahora, fíjense, lo que antes era el canal optativo, ahora va a ser obligatorio como canal ascendente, el primer canal ascendente. Vamos a tener 1, 2,
3 canales ascendentes, 4 canales ascendentes. Y descendentes 1, 2 y 3 canales. ¿Sí? Ahora, acá este PDS es muy importante. ¿Qué es este PDS? Este es una máscara y fíjense que acá aparece un nombre que para ustedes ya es conocido. Por eso insistí tanto en la densidad espectral de potencia, ¿se acuerdan? Acuérdense que la densidad espectral de potencia lo que nos mostraba era cómo se distribuía la potencia en función de la frecuencia para un código de línea. Cuando trabajamos a altas velocidades, ya es muy difícil generar un hardware que vaya y mida un valor de tensión. Es más fácil medir la distribución espectral de potencia. Entonces yo del código mido la distribución espectral de potencia y es más rápido. Entonces miren lo que se hace. Estamos sacando agua a las piedras acá, porque esto funcionaba con el par de cables hasta 30 MHz, ¿se acuerdan? Hasta 30 MHz. Entonces, ¿qué hacía? El transmisor, el que transmite, tenemos dos opciones, el 1 o el 0, ¿se acuerdan? Es binaria. Entonces yo tengo la distribución espectral de potencia o del 0 o del 1. Si yo te envío la densidad espectral de potencia y te digo, esta es la densidad espectral de potencia del código para el 1, lógico, y te lo envío y se deforma, llega totalmente deformado igual que todos los datos, pero te lo envío acá en esta máscara diciéndote, ojo, esto es un 1. El 0 ya no te importa su densidad espectral de potencia, porque yo tomo esto como base y empiezo a comparar lo que llegó con esto que también llegó deformado. Miren qué inteligentes que fueron. Entonces esta densidad espectral de potencia, ¿por qué aparece acá? Bueno, porque ya estamos trabajando a 30 MHz y la deformación va a ser muy grande por el mismo par de cables. ¿Cómo sería? O Entonces, sea, eso es 1 y todo lo otro que no es 1 es 0. ¿O? Exacto, y sí, porque si yo te digo, imagínate la densidad espectral de potencia, ¿se acuerdan de los códigos de línea de Manchester? Sí, sí. Bueno, imaginemos una densidad espectral de potencia. Eso cuando viaje se va a ir deformando, ¿verdad? Las componentes ya no van a ser las mismas, unas se van a atenuar, exaltar, va a llegar algo deformado. Ahora, yo te envío eso y te digo, che, esto es el 1. Entonces, te van a llegar otras cosas deformadas iguales a ese, si esto es un 1, y lo que no sea 1 es Se 0. guarda el deformado, digamos. Exacto. Te envío lo que se va a deformar y va a llegar deformado. Eso que llegó deformado es un 1. Porque siempre va a ser el 1. Lógico. Deformado del código de banda base original. Miren qué inteligente. Entonces eso nos permite decir, listo, yo con esto que se supone que es un 1 que llegó en el mismo canal que se fue deformando, lo que llegó deformado de la misma manera es un 1. Y lo otro, no sé, es 0. Por eso digo, esto a ustedes les cierra porque hay una base matemática, ¿se acuerdan? Por eso vimos Fourier. Ahora, el electrónico tiene que hacer los cálculos. ¿Cómo? A ver cómo lo hace. Bueno, la transforma de Fourier y acá entonces. Pero les sirve a ustedes para saber, ya no es un cuentito. Les digo, bueno, ¿por qué? Porque les enseñé lo que es la densidad espectral de potencia, por qué se deforma, por qué pertenece a un código. Ahora se entiende por qué fuimos hilando, hicimos un hilván para llegar a este punto de decir, bueno, yo les dije, esto tiene que ser como la serie de Netflix, ¿se acuerdan? Estamos llegando al capítulo más importante, donde empiezan a aparecer todas esas cosas que aprendimos ahora encajan. Porque en definitiva lo único que nos interesa es enseñar cómo funciona la transmisión de datos digitales a través de señales analógicas, que es lo que estamos haciendo en este vínculo. Bien. ¿Qué nos falta conocer? Estos valores de los extremos de cada uno de estos canales ascendentes y descendentes, que son estos que están acá consignados. ¿Sí? Estos son los valores. Fíjense que vienen coincidiendo con lo que era BDCL1 hasta acá, hasta el 12, y lo único que se agrega es este acá en el medio de 23. ¿Se dan cuenta de eso? Por eso no hay mucho para recordar, digamos.
Perfecto, pero nadie desaprobó la materia por no acordarse estos valores, ¿eh? En un final y en un parcial nadie desaprobó por eso. Bien, y fíjense qué inteligentes que son estos muchachos, porque habíamos dicho que los canales eran de 4312,5 Hz, ¿se acuerdan? Los DMT. Sí. Bien, pero existe lo siguiente, es decir, bueno, dependiendo del tipo de ruido, a mí a veces me conviene tener el doble de ancho de banda para que tenga un mejor comportamiento esa frecuencia frente al ruido. Y como yo tengo un DSP como modulador, ahora es un modulador matemático en definitiva, no es un hardware. El hardware es el DSP, pero yo lo programo porque en definitiva está realizando cálculos matemáticos. Entonces yo tengo la posibilidad de generar un plan de gestión y decir, bueno, vamos a trabajar en VDSL2, pero en vez de trabajar con banda simple, vamos a trabajar con banda doble, con doble ancho de banda para los canales. Entonces yo digo, bueno, ojo, vamos a trabajar módem emisor y receptor con 8B, listo, con el plan 8B. El plan 8B me dice el número de portadoras, 2048 portadoras, perfecto. ¿De cuánto ancho de banda? De 4,3 del que dijimos. O puedo trabajar con otro plan. Por ejemplo, el 30A, que trabaja con el doble de ancho de banda. ¿Esto por qué? Porque dependiendo del ruido que yo estoy teniendo, puedo ajustar el ancho de banda de los canales. Y no solo eso, sino que ahora viene lo siguiente. Si yo digo, bueno, supongamos que ustedes habían rentado 13 megabits por segundo, como era en un principio, 15 megabits, ¿se acuerdan? Y cuando pasamos a 50 megabits por segundo, como mínimo me tenía que cambiar el módem, ¿verdad? Porque ese módem tenía un modulador o FDM que modulaba hasta 1.1 MHz. Y si yo quería trabajar, ahora ofrecerte 50 megabits por segundo, ¿cómo lo vas a hacer si no tenés las portadoras? Los DMT que me están faltando, ¿verdad? Me tienen que traer otro módem. De hecho, te cambiaban el módem. Después que vos renegabas y discutías, le decís, che, sigo teniendo, bueno, vamos, tengo que cambiar el módem, te hacemos el favor. No era el favor, sino que no iba a funcionar nunca. Ahora, si te ofrecen 100 megabits por segundo, te tienen que volver a cambiar el módem. Porque ahora, en vez de trabajar hasta 12 megas, tienen que trabajar hasta 30 megas. ¿Vamos bien? Y estos modems, los VDSL, que tienen un DSP, tienen la particularidad que puedo apagar portadoras. Entonces lo que yo puedo hacer es a un modem VDSL2 hacerlo trabajar como un modem ADSL tranquilamente o como un modem VDSL1. Pero un modem VDSL1 no lo puedo hacer trabajar como un modem VDSL2. Porque no tiene las portadoras que necesita. ¿Se entiende esto, no? En cuanto a la retrocompatibilidad. Por eso acá les marco las dos de trabajo acá con colores, todo. En verde y acá en un marrón o vino tinto, como dicen los venezolanos. Bien, veamos la topología. Simplificada, nuestro ordenador, esto es una unidad transceptora remota o el módem del usuario, también llamado CPE, cualquiera de esas denominaciones, y este es el central, unidad transceptora asimétrica central. Tengo tantos en el DISLAM como usuarios voy a conectar, quiere decir que cada usuario se conectan a cada uno de estos módems. Este es el DISLAM, el multiplexor de acceso a la línea digital de abonado, quiere decir que está multiplexando en el tiempo a cada uno de estos módems y aguas arriba arma una trama ATM para conectarse con el backbone IP. Esto es simplificado. Esto es nuestro DISLAM. Tantos módems centrales como módems remotos se van a conectar. Por eso están siempre conectados. No hace falta establecer el enlace cada vez que yo enciendo la máquina y yo establezco. No, está siempre establecido el enlace. Acá ya vemos un poco más ampliado. Fíjense que
Este tramo es lo que llamamos ADSL o XDSLX, hasta el DSLAM, listo. Este tramo nada más. Luego, aguas arriba, se genera una transferencia a través de una conmutación de celdas, hasta llegar a un servidor de acceso al backbone IP, porque este dispositivo es el que va a manejar el resto de los niveles OSI. Nosotros acá, en ADSL, vamos a utilizar únicamente el nivel 1. ¿Por qué el nivel 1? Porque siempre estamos conectados. Siempre estamos, no tenemos que competir por ningún enlace. Por eso ADSL es nivel 1 del modelo OSI, físico, únicamente. Que después el DSLAM, para ir hacia el backbone, use más niveles, eso es otra cosa. Nosotros en la materia es hasta acá. Ahora, esto sí lo tienen que conocer, cómo es la topología completa. Quiere decir que este servidor de acceso al backbone IP es el que le va a permitir ingresar en una red IP. Todo esto lo van a ver en redes. Ahora, ¿quién es el encargado? ¿Viste cuando ustedes se conectan? Decir, bueno, ¿y quién sabe si yo pagué la factura? El servidor de acceso al backbone IP. Cada vez ustedes están conectados con el DSLAM, eso siempre. Ahora, cuando el DSLAM arma esta trama, le envía al servidor para acceder al backbone IP, a Internet, acceder a Internet, dice, momento, ¿de quién vienen estos paquetes en esta celda? De Fernandito. Bueno, Radius, este es el sistema de validación. Vamos a ver si Fernandito está al día. No, no está al día, le rebotamos los paquetes. No se puede conectar. Entonces ustedes, no tengo conexión con Internet, no puedo conectarme, llaman al prestador de servicio, ¿o no? Dice, estoy sin Internet, ¿qué pasa? Usted no pagó. Pero listo, pague, insert coin y lo habilitamos, ¿listo? ¿Sí? Eso es el sistema de validación de usuario, radio se llama. Ahora, los DSLAM, acuérdense que corren dentro de la central de conmutación y estas, acuérdense, en el sistema telefónico están estructurados por jerarquía, primarias, locales, primarias, secundarias. Quiere decir que yo tengo la central Córdoba 051, es este DSLAM que tengo acá. Ahora, 46 es la de la zona sur, 471 es la de Alta Córdoba, quiere decir que esta será 461 y 471. Ahora, todos los DSLAM van enviando a través de redes ATM o STM a los otros DSLAM aguas arriba, para enviar todo hacia el servidor. Esto en cuanto a una descripción, porque todo esto se profundiza en redes. Entonces, ustedes saben que las redes, el backbone IP es una red conmutada por paquetes. Y ustedes, como vieron redes conmutadas por paquetes, podemos decir que las redes conmutadas por paquetes, básicamente lo que es un backbone, tiene 3 niveles. La capa de acceso, que es lo que nosotros trabajamos, que es justamente la primer milla hasta la capa de acceso, sería todo esto, desde el servidor hasta el usuario. ADSL, última milla, es este tramito. La capa de acceso es todo esto. Para lo que es una red IP. Luego tenemos la de distribución. La de distribución para una red IP que no es parte de esta materia, pero sí quiero enlazarlo para que cuando vayan a redes ya sepan esto, porque en redes no les van a volver a hablar de esto. La red de distribución van a ser los distintos servidores de acceso a Internet que tengan distribuidos en las distintas áreas geográficas. Y luego tenemos el núcleo de procesamiento, que ya es la red IP propiamente dicho, que ya es Internet, todos los servidores involucrados en la red de Internet. ¿Sí? Ahora, función del DSLAM. La función del DSLAM, y acá es donde yo quiero distinguir lo que es la conexión física de la conexión lógica. Fíjense que este es el módem del usuario y este es el módem central. Este tramo es ADSL, ese tramo es nivel 1. Pero acuérdense que el módem, aguas arriba, arma una trama ATM. Y esa trama ATM lo que hace es multiplexar las señales de todos los módem que están conectados al DSLAM, los va multiplexando. Ahora, cada usuario, a su vez,
lo que va a generar desde su interfaz de usuario, o sea, la placa adaptadora de comunicación, que ustedes entran por la placa de red o por Wi-Fi, lo que fuese, acuérdense que yo voy a generar caminos lógicos o conexiones lógicas, como el payload más la cabecera. Entonces, cuando yo arme una VPN, en realidad estoy haciendo una conexión lógica sobre un medio físico. Si es inalámbrico, lo puedo hacer a través de OFDM, ¿sí? Y si es a través de un medio alámbrico, voy a armar estas redes ATM armando los paquetes multiplexando en tiempo. Quiere decir que cada uno de estos que denomino puertos son estas conexiones lógicas que van a ir todas montadas sobre una conexión física. El encargado de administrar esto es el DISLAM. Por eso que cuando ustedes van a ver las VPN, estas VPN van a ser, cada VPN puede estar prestando servicios distintos. Yo entré a un servidor que me está enviando video. Estoy con otro servidor en este momento, el de Zoom, que permite esta interacción. Pero su hermano está jugando al LOL y otro está bajando un archivo. ¿Y cómo puedo hacer todo eso simultáneamente el módem? Porque el módem está haciendo todo eso simultáneamente, ¿verdad? Este módem está recibiendo informaciones múltiples de distintos servidores y aguas abajo tengo muchos conectados. Tengo una pequeña red LAN inalámbrica en el domicilio, ¿o no? Acá voy a sacar a mi ayudante cátedra, que es mi pequeño gatito por la ventana. ¿Me van siguiendo? Creo que sí. A ver. Redes ATM. Sí, Acá está multiplexado y ahí puse información de cada usuario. Perfecto, hasta ahí viene bien. Pero ahora se complejiza un poco más. Es decir, cada usuario a su vez puede subdividir en otra trama donde digo, bueno, en este pedazo del payload yo voy a poner lo que viene de Netflix porque mi hermana está viendo Netflix, listo, viene acá en el paquete. Pero ahora Gino está en Zoom. Bueno, en otro paquete viene lo de Gino. Yo estoy armando paquetes. Todos van a viajar a través de este enlace físico. ¿Sí? Sí, ahora sí. Y de eso se va a encargar el DISLAM y de eso se va a encargar el módem receptor. Y después esto, la placa de red inalámbrica, es la que le da a cada usuario el paquete que le corresponde. Por eso es que se habla de una conexión lógica y física. Cuando hablamos del DISLAM, este dispositivo de hardware que tenemos acá es importante. Por eso es que cuando hablamos, fíjense, de las distintas VPN, es decir, ¿cómo es posible de que uno esté por Zoom, el otro esté viendo Netflix, el otro esté bajando un archivo? Bueno, porque se arman conexiones virtuales, lógicas, con cada uno de los servidores que tengo en la red. Y todos esos van a ser vehiculizados a través de la red ATM y luego a través de ADSL o XDSLX hasta el usuario. Pero obviamente todo eso está viajando sobre el medio físico, pero está todo dividido lógicamente en paquetes que corresponden a cada uno de las VPN. Entonces, si ahora lo relacionamos con el modelo OSI, ustedes ¿tienen el PDF que yo les envié? Sí, lo tengo. Ábranlo bueno, lo estás pasando. Fíjate que estas imágenes están ahí en el PDF y están explicadas. Sí, lo vengo viendo. Claro, esto mismo que les vengo diciendo está en ese PDF y está siendo explicado. Entonces, importante, el tramo entre el usuario y el DISLAM, para nosotros ADSL es nivel 1 solamente, porque siempre estoy conectado. No tengo que competir por ningún enlace. Ahora, cuando yo quiero transmitir la información aguas arriba,
lo voy a hacer a través de ATM. Quiere decir que yo voy a necesitar, a partir del DSLAM, voy a necesitar armar esos paquetes y saber a quién pertenece cada dato que está llegando. Por eso fíjense que acá les puse un gráfico que también está explicitado en la presentación. Fíjense que acá estamos recibiendo información de distintos servidores. Tenemos video, voz, datos, otro video, entonces uno ve una película, otro ve otra película, pero esto está viniendo dentro del payload y la cabecera es la que dice para qué usuario se va la información. Y encima le tiene que dar prioridad porque una cosa es video en tiempo real, Zoom, y otra cosa es si alguien está descargando un archivo. Todo eso se gestiona. Por eso es que aguas arriba, ya estamos en nivel 2 de enlace, y luego se encargarán los routers de rutear esa información y seguir subiendo de niveles, que ya no hace a lo que nosotros vemos. Ahora, fíjense que ATM, y hasta aquí dice nivel de adaptación de ATM, lo que explica es cómo hace ATM, cuál es su función. Fíjense, dice nivel que se encarga de recibir toda información heterogénea. ¿De quiénes? De los distintos servidores. ATM recibe información. La información la segmenta en paquetes de 48 bits. Claro, lo carga dentro del payload de 48 bytes, perdón. Recibe toda esta información heterogénea, la carga dentro de su payload, pero en la cabecera dice a quién pertenece y de dónde viene. Todo en tiempo real. ¿Sí? Entonces, acá están especificadas las funciones. Adapta niveles superiores no ATM a formatos ATM. Quiere decir que lo que viene de los servidores los adapta en esos payloads, le pone la cabecera y dice para quién pertenece. A la velocidad que el usuario pueda generarla. ¿Sí? Porque esto cuando viene del usuario arma a la celda ATM y se le envía a los servidores. ¿A qué velocidad? A la que trabaja el usuario. Las que vienen también a la que trabaja el usuario. O sea que la función del DSLAM es bastante compleja. ¿Sí? Se encuentra en el nivel 2 del modelo OSI, que es lo que estamos definiendo, y se encarga de las conexiones de usuarios finales, ya que se encuentran en los nodos de terminal de red. Está en el DSLAM. El DSLAM está como terminal de la red y esto sale por distintos modems a los distintos usuarios. Entonces, ese payload es el encargado de llevar la información y la cabecera de saber a quién le pertenece, a qué usuario y encima de a qué usuario, a qué subusuario. Porque ahora ustedes a su modem tienen conectado un montón de dispositivos. Todo esto después, hasta aquí llegamos en profundidad respecto a lo que es ATM. Simplemente esta mención, porque fíjate Gino, vos que tenés ahí el PDF, sigue profundizando sobre lo que es ATM. Sí, vale, Eso no, estoy viendo eso. lo que sigue de ATM, esto no se evalúa en esta materia. Pero se lo dejo como información porque eso le va a permitir entender lo que ocurre en redes. A la hora de la unión entre el nivel 1 y el nivel 2. Cuando vean redes, nivel 3 para arriba, van a necesitar esta información complementaria para hacer la conexión con el nivel 1. Porque esta es la transición en el nivel 2. En este gráfico les muestro simplemente cómo a medida que yo me alejo, voy bajando la velocidad de transmisión porque la relación señal-ruido se va empobreciendo. Esto es la distancia entre el usuario y la central de conmutación. Aquí es donde se realizó una transformación como para mejorar la relación señal-ruido y es llevar el DSLAM a la caja de distribución. Esto estaba en la central de conmutación y acá teníamos simplemente un cableado, ¿se acuerdan? Ahora, si yo llevo
al DSLAM, a la caja de distribución, el enlace es a través de fibra, pero la información que viaja acá ya está digitalizada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de saber que esto está ocurriendo? Bueno, si usted le dice, no, pero el DSLAM lo tienen en la caja de distribución, bueno, le piden que lo abran. Si está a 300 metros como ellos aseguran, bueno, vamos a ver la caja de distribución. Si abren y encuentran esto, quiere decir que el DSLAM no está ahí. Tiene que estar esto que está acá. ¿Sí? Por un lado las borneras y por otro lado el DSLAM. Si no, me están mintiendo. Entonces acá vemos un gabinete con DSLAM, uno simplemente con las borneras, y estas son de alimentación, digamos, que en algunos países las tienen así. La conexión, les decía, esto es lo que a veces les ofrecen el microfiltro en cada roseta de su domicilio para conectar el módem. Esto no es conveniente porque van a tener la atenuación de las bifurcaciones. ¿Sí? Este es un router módem inalámbrico. Acá tienen las salidas Ethernet, bueno, y acá tienen la antena. Esto ya es. Y acá es la diferencia entre pasar a un módem VDSL2 que tiene entrada óptica, y este todavía tiene para la entrada del par de cables telefónicos. Pero los routers que son PON, este es un híbrido. El que es PON tiene solamente la entrada óptica. Ven acá, tienen esto es para poder trabajar con cable coaxial. Y acá tenemos un PON. Este ya es directamente un PON. Tienen la entrada para fibra óptica, el conector de fibra óptica, y acá no pueden venir con el cable ni nada cosa. Esto es verdaderamente un FTTH PON. Y este es un inalámbrico. Esto es lo esperable ahora. Esto es transición, pero más vale que le conecten acá la fibra. Y esto ya no es FTTH. Por más que les digan, no, eso no es FTTH. Esto es FTTH. Y esto es un puerto PON, FTTH. Que ustedes fíjense que todavía guardan una salida LAN o varias salidas LAN para que ustedes se conecten con cables UTP. Pero ¿qué es lo esperable? Que sus nuevas notebooks traigan un puerto PON, que es esto que tienen acá, que es esto que ven acá. Entonces, van a conectar por fibra óptica, que es lo más óptimo. Porque si no... No hay de esas todavía igual. No, sí, ya hay. ¿Sí? Sí. Solo que nunca vi una. tienen su precio, ¿eh? Y por ahora no les recomiendo pagar ese precio porque todavía ustedes, a no ser de que, supongamos, tienen un enlace PON de 2 gigabits por segundo, bueno, sí, les recomiendo tener para esto sí una notebook y conectarse siempre con la fibra óptica, porque si se van a conectar en fibra inalámbrica, no gasten. ¿Se entiende esto, no? El cuello de botella va a ser el Wi-Fi. Sí. No tiene sentido. Muy bien. ¿Cómo estamos en tiempo? ¿Anduve bien o no?